Capítulo 19. Reglas para aspirantes. Existen ciertos aforismos y mandatos que el solicitante a la iniciación debe estudiar y obedecer. Hay una gran diferencia entre los términos aspirante al sendero y solicitante de la iniciación. El que aspira al discipulado y se esfuerza por llegar a él no está comprometido, de ninguna manera, a adoptar la misma actitud y disciplina específica que el solicitante de la iniciación y puede emplear el tiempo que quiera en hollar el sendero de probación. Quien busca la iniciación está en distinta posición y, presentada la solicitud, debe disciplinar su vida bajo normas definidas y seguir un régimen estricto, optativo para el discípulo. A continuación se dan 14 reglas extraídas de una serie de instrucciones recopiladas para quienes ansían recibir la primera iniciación. Reglas para aspirantes. Regla 1. Que el discípulo investigue dentro de la profunda caverna del corazón. Si allí arde intensamente el fuego, dando calor a su hermano, pero no a sí mismo, ha llegado el momento de solicitar autorización para presentarse ante el portal. Cuando el amor a todos los seres, sin tener en cuenta quiénes son, comienzan a ser una realidad en el corazón del discípulo y, al mismo tiempo, el amor a sí mismo no existe, indica que se está acercando al portal de la iniciación y puede prestar los juramentos preliminares necesarios antes de que su maestro entregue su nombre como solicitante de la iniciación. Si no le importa el sufrimiento y el dolor del yo inferior, si le resulta indiferente ser feliz o no, si el único propósito de su vida es servir y salvar al mundo y si las necesidades del prójimo son para él de mayor importancia que las propias, recién entonces el fuego del amor irradia de su ser y el mundo podrá sentirse confortado ante sus pies. Este amor debe ser una manifestación probada y práctica, y no solo una teoría ni simplemente un ideal impracticable y un sentimiento grato, sino algo surgido de las experiencias y pruebas de la vida, de tal modo que el primer impulso de la vida sea el autosacrificio y la inmolación de la naturaleza inferior. Regla 2. Cuando la solicitud ha sido presentada en triple forma, que el discípulo la retire y olvide que la ha presentado. En esto reside una de las pruebas iniciales. El discípulo debe adoptar la actitud mental de no importarle recibir o no la iniciación. No debe tener ningún móvil egoísta. Solo las solicitudes que llegan al maestro mediante la energía engendrada por móviles puros y altruistas son transmitidas por él al ángel que lleva los registros de la jerarquía. Solo recibirán respuestas a su demanda los discípulos que ansían la iniciación porque confiere un mayor poder para ayudar y bendecir. Quienes carecen de interés por la iniciación no recibirán respaldo esotérico y los que por egoísmo o curiosidad ansían participar en los misterios no atravesarán el portal y permanecerán afuera llamando. Quienes están dispuestos a servir y se sienten abrumados por las necesidades del mundo y se les ha despertado el sentido de la responsabilidad personal, han cumplido con la ley, llaman y reciben respuesta, solicitan y son reconocidos. Ellos demandan mayor poder para ayudar y esta demanda es oída por aquellos que silenciosamente esperan. Regla 3. Triple debe ser el llamado, tomando mucho tiempo su enunciación. Que el discípulo emita su llamado a través del desierto, sobre los mares y a través de los fuegos que los separan del portal oculto y velado. Bajo esta simbología, el discípulo recibe el siguiente mandato: que el desierto de la vida del plano físico florezca como la rosa, para que puedan surgir sonidos y perfumes del jardín y el portal.
que aquiete las turbulentas aguas de la vida emocional para que en su límpida y tranquila superficie se refleje ese portal y la vida inferior refleje la vida espiritual de la divinidad interna, que a través de la ígnea hoguera purifique móviles, palabras y pensamientos, resortes principales de la actividad originada en el plano mental. Cuando sean controlados, coordinados y utilizados, aunque a veces inconscientemente, estos tres aspectos del ego en manifestación, el Dios interno, entonces se oirá la voz del discípulo demandando la apertura del portal. Cuando la vida inferior del plano físico se ha fertilizado, lo emocional estabilizado y lo mental transmutado, nada impedirá que se abra el portal para que entre el discípulo. Solo la vibración sincronizada con lo que está del otro lado de la puerta determina su apertura. Y cuando la clave de la vida del discípulo se sintoniza con la de la jerarquía, se abrirán las puertas una tras otra y nada podrá impedirlo. Regla 4. Que el discípulo se ocupe de cuidar el fuego, nutrir las vidas menores y mantener así girando la rueda. Este es un mandato para recordar al discípulo su responsabilidad hacia sus numerosas vidas inferiores, que en su totalidad constituyen su triple cuerpo de manifestación. Así es posible la evolución, y cada vida en los diferentes reinos de la naturaleza cumplirá consciente o inconscientemente su función de energetizar correctamente aquello que es para ella lo que el Sol para el planeta. Así, el desenvolvimiento del plan logoico proseguirá con mayor precisión. El reino de Dios es interno y el deber de ese oculto regidor interno es dual. Primero hacia esas vidas que forman los cuerpos físico, astral y mental, y segundo hacia el macrocosmos del cual el microcosmos es solo una parte infinitesimal. Regla 5. Que el aspirante procure que el ángel solar atenúe la luz de los ángeles lunares, permaneciendo como única luminaria en el cielo microcósmico. Para cumplir este mandato, todo aspirante debe hacer dos cosas. Primero, estudiar su origen, comprender su propia psicología, esotéricamente entendidos, y llegar a ser científicamente conscientes de la naturaleza real del ego o yo superior, actuando en el cuerpo causal. Después, debe cerciorarse en el plano físico de su innata divinidad por medio de los tres cuerpos inferiores, demostrando progresivamente su valor esencial. Segundo, estudiar la constitución del hombre, comprender el método de funcionamiento de la naturaleza inferior, darse cuenta de la interdependencia e interrelación de todos los seres vivientes y poner bajo control las vidas inferiores que componen los tres cuerpos de manifestación. Así, el Señor Solar, realidad interna, Hijo del Padre y pensador en su propio plano, se convierte en intermediario de lo que es terrenal y lo que tiene su hogar dentro del Sol. Dos versículos de la Biblia cristiana ocultan en su fondo algo de esta idea, y a los estudiantes occidentales les será útil meditar sobre ellos. Los reinos de este mundo se han convertido en el reino de nuestro Señor y de su Cristo. Oh Señor, Dios nuestro, otros señores además de ti han tenido dominio sobre nosotros, pero solo por ti nosotros mencionaremos tu nombre. El último versículo es particularmente interesante porque demuestra la omisión del sonido inferior y la fuerza creadora de aquello que es de origen superior. Regla 6. Los fuegos purificadores arden tenuemente cuando el tercero es sacrificado al cuarto. Por lo tanto, que el discípulo se abstenga de quitar la vida y que nutra lo más inferior con el producto del segundo.
Esta regla puede aplicarse a la conocida norma de que el discípulo debe ser estrictamente vegetariano. La naturaleza inferior se embota y densifica y la llama interna no puede brillar cuando se incluye la carne en la dieta. Esta regla es rígida e inviolable para los solicitantes. Los aspirantes pueden o no consumir carne, según prefieran, pero en cierta etapa del sendero es esencial la abstención de cualquier tipo de carne y es necesario vigilar con estricta atención la dieta. El discípulo debe limitarse a las verduras, cereales, frutas y legumbres, pues sólo así será capaz de construir el tipo de cuerpo físico que pueda resistir la entrada del hombre real que ha permanecido ante el iniciador en sus vehículos sutiles. Si no hiciera esto y pudiera recibir la iniciación sin haberse preparado de este modo, el cuerpo físico sería destruido por la energía que fluye a través de centros recientemente estimulados y surgirán graves peligros para el cerebro, la columna vertebral y el corazón. No pueden dictarse reglas rígidas o ascéticas, excepto la regla inicial de prohibición absoluta para todos los que solicitan la iniciación de carnes, pescados, licores y el uso del tabaco. Para quienes pueden soportarla, es mejor eliminar de la dieta los huevos y el queso, aunque esto no es en modo alguno obligatorio, pero para quienes están desarrollando facultades psíquicas de cualquier tipo, es aconsejable abstenerse de consumir huevos y moderarse en el queso. La leche y la manteca entran en diferente categoría y la mayoría de los iniciados y solicitantes consideran necesario incluirlas en la dieta. Pocos pueden sustituir y retener todas sus energías físicas con la dieta vegetariana, pero allí está encerrado el ideal y como bien se sabe, este rara vez se logra en el actual periodo de transición. A este respecto conviene recalcar dos cosas. Primero, la necesidad del sentido común en el solicitante, factor del cual se carece frecuentemente, y los estudiantes deberían recordar que los fanáticos desequilibrados no son miembros deseables para la jerarquía. El equilibrio, el justo sentido de proporción, la debida consideración de las condiciones del medio ambiente y un sensato sentido común es lo que caracteriza al auténtico esoterista. Cuando existe el verdadero sentido del buen humor, muchos peligros pueden evitarse. Segundo, el reconocimiento del factor tiempo y la capacidad de efectuar lentamente los cambios en la dieta y en los hábitos de toda la vida. En la naturaleza, todo progresa lentamente y los solicitantes deben aprender la verdad oculta de la frase «apresúrate despacio». El proceso de eliminación gradual es generalmente el sendero de la sabiduría y este periodo eliminatorio, bajo condiciones ideales que rara vez existen, debe abarcar la etapa que llamamos del aspirante, para que cuando el hombre se convierta en un solicitante de la iniciación, haya realizado la necesaria preparatoria purificación de la dieta. Regla 7. Que el discípulo dirija su atención a la enunciación de esos sonidos que repercuten en el aula donde deambula el maestro, que no imita las notas menores que inician la vibración dentro de las aulas de Maya. El discípulo que desea pasar los portales de la iniciación no lo conseguirá hasta conocer el poder del lenguaje y del silencio. Esto tiene una significación más amplia y profunda de lo que parece, porque cuando se interpreta correctamente, entraña la clave de la manifestación, el indicio de los cielos mayores y la revelación del propósito que subyace en el pralaya. Cuando el hombre comprenda la significación de la palabra hablada y utilice el silencio de los altos lugares para producir determinados efectos en algún plano, podrá ser admitido en los reinos donde cada sonido y cada palabra pronunciada generan potentes resultados en algún tipo de materia, siendo energetizada por dos factores predominantes. A.
una voluntad poderosa, científicamente aplicada. B. Un móvil correcto, purificado en los fuegos. El adepto es un creador en materia mental, un promotor de impulsos en el plano mental, produciendo resultados en la manifestación astral o física. Estos resultados son poderosos y efectivos, de ahí la necesidad de que su originador tenga una mentalidad pura, exactitud al hablar y habilidad en la acción. Cuando el solicitante comprenda esto, se operarán inmediatamente importantes cambios en su vida diaria, los cuales podrían ser enumerados de acuerdo a su utilidad práctica. Punto A. Investigará cuidadosamente los móviles y vigilará estrictamente los impulsos originantes. De ahí que durante el primer año, donde el aspirante se dedica a prepararse para la iniciación, deberá anotar 3 veces al día las investigaciones que persigue, lo concerniente a sus móviles y el resorte principal de su acción. Punto B. Vigilará lo que dice y se esforzará en eliminar toda palabra hiriente, innecesaria e inútil. Estudiará los efectos de la palabra hablada e investigará el impulso que la origina, que en todos los casos inicia la acción en el plano físico. Punto C. Cultivará el silencio y lo guardará estrictamente en lo que a él concierne, a su tarea y a sus conocimientos ocultos, a los asuntos con quienes está asociado y al trabajo esotérico en su grupo. Solo en los círculos del grupo o en relación con sus superiores se permitirá más libertad en el lenguaje. Hay un momento para hablar y ese momento llega cuando se puede servir al grupo con palabras inteligentes y una cuidadosa advertencia sobre las condiciones buenas o malas, cuando es necesario decirle algo a un hermano respecto a la vida interna o al dirigente de algún grupo, cuando un miembro por equívoco obstaculiza al grupo, cuando ese miembro puede ayudar al grupo si se le asigna un trabajo distinto. Punto D. Estudiará el efecto de la palabra sagrada y dispondrá cuidadosamente las condiciones para su empleo. Emitirá la palabra y sus efectos girarán sobre determinado centro esotérico, en ningún caso un centro físico, y por lo tanto influirá y reglamentará la vida. El solicitante de la iniciación debe abocarse al estudio de los sonidos y las palabras sagradas o no, y sobre todo deberá hacerlo intensamente los grupos esotéricos a formarse. Regla 8. Cuando el discípulo se acerca al portal, los 7 mayores deben despertar y evocar sobre el doble círculo respuesta de los 7 menores. Esta regla es muy difícil y entraña un peligro para el hombre que trata de seguir prematuramente el sendero final. Textualmente, puede interpretarse así: que el iniciado en cierne debe desarrollar en cierto modo la vibración de los 7 centros de la cabeza y poner así en acrecentada actividad vibratoria los 7 centros del cuerpo en el plano etérico, afectando, por medio de la recíproca vibración, los 7 centros físicos que inevitablemente quedarán estimulados cuando los centros etéricos lleguen a su máxima vibración. No es necesario extendernos sobre este punto, pues basta señalar que a medida que los 7 centros de la cabeza responden al ego, los 7 centros siguientes. 1. La cabeza, considerada como unidad. 2. El corazón. 3. La garganta. 4. El plexo solar. 5. La base de la columna vertebral. 6. El vaso. 7. Los órganos genitales. Son también afectados dentro de las líneas de purificación y control. Esto producirá resultados en los órganos estrictamente físicos, a través de los cuales funciona el hombre en el plano físico. Por ejemplo, el hombre puede transferir conscientemente el fuego creador y la energía desde los órganos genitales a la garganta, o mediante el control consciente del corazón, que produce la suspensión de la acción del cuerpo físico. Esto no se logra por las prácticas del Hatha Yoga o el enfoque de la atención en los órganos físicos,
sino cuando se ha desarrollado el control por el Dios interno que actúa a través del centro coronario, dominando así todo lo que debe conocerse referente a la energía y sus puntos. Por lo tanto, el solicitante aplicará todas sus energías al desarrollo de la vida espiritual, y este será el resultado del recto pensamiento, la meditación y el servicio. Por el estudio profundo de todo lo que debe conocerse referente a la energía y sus puntos focales, coordinará su vida de modo que la vida del espíritu podrá fluir a través de ella. Este estudio solo puede emprenderse actualmente sin peligro en forma grupal y bajo la guía de un instructor. Los estudiantes se comprometerán a no permitir experimentar con sus vidas ni a jugar con los fuegos del cuerpo. Solo se dedicarán a la comprensión teórica y a una vida de servicio. Los centros se desarrollarán entonces normalmente, mientras el solicitante procura amar a sus semejantes en verdad y de hecho, a servir de todo corazón, a pensar inteligentemente y a vigilarse a sí mismo. También observará y anotará todo lo que en su vida interna le parezca relacionarse con la evolución de los centros. El instructor revisará estas notas, hará el comentario, buscará las deducciones y los informes así obtenidos se archivarán para servir de referencia al grupo. De este modo se puede acumular mucho conocimiento útil. El solicitante que abuse del conocimiento, que se dedique a las prácticas de respiraciones para el desarrollo mediúnico o a concentrarse en los centros, fracasará inevitablemente en su empeño de llegar al portal y pagará el precio con su cuerpo, con perturbaciones mentales, condiciones neurasténicas y diversas dolencias físicas. Regla 9. Que el discípulo se fusione dentro del círculo de los demás yoes, que se fusione en un solo color y aparezca su unidad. Solo cuando el grupo es presentido y conocido, la energía puede emanar sabiamente. Todos los discípulos y aspirantes a la iniciación deben encontrar ese grupo particular de servidores al que pertenecen en el plano interno, reconocerlos en el plano físico y unirse a ellos en el bien de la humanidad. Este reconocimiento se basará en punto A, unidad de objetivo. Punto B, unicidad de vibración. Punto C, similitud en la afiliación grupal. Punto D, lazos kármicos muy antiguos. Punto E, capacidad para trabajar armoniosamente. A primera vista, esta regla parece ser una de las más sencillas, aunque no lo sea en la práctica. Errores se cometen fácilmente y trabajar armoniosamente en el alineamiento de un grupo no es tan simple como parece. Aunque haya vibración y relación egoicas, no obstante, quizás las personalidades no armonicen. Por lo tanto, el trabajo del solicitante consiste en esforzar el aferramiento de su ego a su personalidad para posibilitar la relación esotérica del grupo en el plano físico, lo cual se conseguirá por la disciplina de su propia personalidad y no corrigiendo a sus hermanos. Regla 10. La hueste de la voz, los devas, en sus graduadas filas, trabajan incesantemente. Que el discípulo se dedique a considerar sus métodos, que aprenda las reglas por las cuales la hueste trabaja dentro de los velos de Maya. Esta regla se refiere al trabajo de investigación esotérica, lo cual deben realizar en un momento u otro, quienes buscan la iniciación. Aunque no es prudente para el que no está iniciado inmiscuirse en la evolución paralela de los devas, sin embargo, es necesario y seguro investigar el procedimiento seguido por los constructores y los métodos que emplean al reproducir a través del cuerpo etérico el arquetipo de lo que denominamos manifestación física. Sus grupos deben ser conocidos teóricamente y también considerarse los sonidos que los ponen en actividad. Por lo tanto, se requiere que todos los solicitantes hagan un estudio organizado de: punto 1. El propósito del sonido. Punto 2.
el significado esotérico de las palabras, de la gramática y la sintaxis. Punto 3. Las leyes de la vibración y de la electricidad, y muchos otros estudios subsidiarios o concernientes a la manifestación de la divinidad y de la conciencia, por medio de la sustancia débica y la actividad de los devas superiores. Se investigarán también las leyes del macrocosmos y se reconocerá la analogía entre las actividades del microcosmos y la activa manifestación del macrocosmos. Regla 11. Que el discípulo transfiera el fuego desde el triángulo inferior al superior y preserve aquello que es creado por el fuego en el punto medio. Esto literalmente significa que el iniciado controle lo que se entiende generalmente por impulso sexual y la transferencia del fuego que ahora vitaliza normalmente los órganos genitales, al centro laríngeo, llegando a la creación en el plano mental por medio de la mente. Aquello que se ha de crear debe ser nutrido y mantenido por la energía amor de la naturaleza emanada del centro cardíaco. El triángulo inferior mencionado es: punto 1, el plexo solar; punto 2, la base de la columna vertebral; punto 3, los órganos genitales. Mientras que el superior, como se ha señalado, es: punto 1, la cabeza; punto 2, la garganta; punto 3, el corazón. Esto puede ser interpretado por el lector superficial como el mandato de ser célibe y la promesa por el solicitante de que se abstendrá de toda manifestación física del impulso sexual. Pero no es así. Muchos iniciados han logrado su objetivo cuando, correcta e inteligentemente, participaron en la relación matrimonial. El iniciado cultiva una peculiar actitud mental donde reconoce que todas las formas de manifestación son divinas y que el plano físico es una forma de expresión divina como cualquiera de los planos superiores. Se da cuenta que la manifestación más íntima de la divinidad debe estar bajo el control consciente de la divinidad interna, y que todo acto debe ser regido por el esfuerzo de cumplir todos los deberes y obligaciones, supervisar toda acción y actuación y utilizar el vehículo físico de modo que el grupo pueda ser beneficiado por ello y ayudado en su progreso espiritual, en la ley perfectamente cumplida. No se puede negar que en ciertas etapas es aconsejable que el hombre logre perfecto control, en determinado sentido, por medio de una temporaria abstención, pero esto es un medio para un fin, que será seguido por etapas. Cuando obtenido el control, el hombre demuestre los atributos de la divinidad a través del cuerpo físico, y cada centro se une normal e inteligentemente para desarrollar los propósitos de la raza. Los iniciados y maestros contraen matrimonio en muchos casos y normalmente cumplen con sus deberes conyugales y domésticos como esposos y esposas, pero se controlan y regulan por el propósito y la intención, y ninguno se deja llevar por la pasión ni el deseo. En el hombre perfecto, en el plano físico, todos los centros están completamente controlados, siendo su energía utilizada legítimamente. La voluntad espiritual del divino Dios interno es el factor principal. Así, habrá manifiesta unidad de esfuerzo en cada plano, por medio de todos los centros, para el mayor bien de un mayor número. He tratado estos temas porque muchos estudiantes se confunden y adoptan una actitud mental que atrofia completamente la naturaleza física normal, o bien se entregan al libertinaje bajo el pretexto de estimular los centros y acrecentar el desenvolvimiento astral. El verdadero iniciado debe ser conocido por su prudente y santificada normalidad, por su constante conformidad con lo que es para bien del grupo, según las leyes del respectivo país, por el control y abstención de todo tipo de excesos y por el ejemplo de vida espiritual y rectitud moral que da a sus asociados, juntamente con la disciplina de su vida. Regla 12. Que el discípulo aprenda a utilizar su mano para servir, que busque en sus pies la marca del mensajero, que
que aprenda a ver con el ojo que observa, situado entre los dos ojos. Esta regla parece fácil de interpretar a simple vista, como si se le ordenara al aspirante utilizar las manos para servir, los pies en los mandados jerárquicos y desarrollar la clarividencia. Pero el verdadero significado es mucho más esotérico. Comprendido ocultamente, el empleo de las manos es la utilización de los chakras o centros de las palmas de las manos para a. Curar las dolencias corpóreas, b. Bendecir y curar las dolencias emocionales, c. Elevar las manos en oración o emplear sus centros durante la meditación cuando se manipula materia y corrientes. Estos 3 puntos requieren cuidadosa consideración y los estudiantes occidentales pueden aprender mucho si estudian la vida de Cristo y consideran sus métodos al emplear sus manos. Nada más se puede agregar, pues el tema es demasiado vasto para que nos extendamos en este breve comentario. La señal del mensajero en los pies se refiere a ese bien conocido símbolo de las alas en los pies de Mercurio. Mucho se le revelará al estudiante sobre este tema en las escuelas esotéricas, que sintetiza todo cuanto se sabe acerca del mensajero de los dioses, y también se estudiará cuidadosamente la información que los estudiantes de astrología han adquirido sobre el planeta Mercurio y la que los estudiantes de esoterismo han reunido acerca de la ronda interna. Superficialmente, la expresión "el ojo que observa situado entre los dos" parece significar el tercer ojo que utilizan los clarividentes, pero su significado es mucho más profundo y se oculta en los siguientes hechos. A. Que la visión interna es aquello que todos los seres autoconscientes, desde un logos a un hombre, están desarrollando. B. Que el ego o yo superior es, respecto a la mónada, lo que el tercer ojo es respecto al hombre. Por lo tanto, se lo describe como si mirase entre la mónada o yo espiritual por un lado y el yo personal por otro. Por consiguiente, en su sentido más amplio, esta regla incita al aspirante a desarrollar la autoconciencia y aprender a actuar en cuerpo causal, en los niveles superiores del plano mental, controlando desde allí los vehículos inferiores y viendo claramente todo cuanto puede verse en el pasado y en el futuro en los 3 mundos. Regla 13. El discípulo debe aprender y comprender 4 cosas antes de serle revelado el misterio más recóndito. Primero, las leyes que rigen aquello que irradia. Segundo, los 5 significados de la magnetización. Tercero, la transmutación o el secreto perdido de la alquimia. Y por último, la primera letra de la palabra impartida o el oculto nombre egoico. No podemos extendernos sobre esta regla. Se refiere a misterios y temas demasiado grandes para ser tratados aquí. La incluimos en estas reglas para que sirva de tema de meditación, estudio y reflexión grupal. La regla final es muy breve y consiste en 5 palabras. Regla 14. Escuchen, toquen, vean, apliquen, conozcan. Estas palabras conciernen aquello que los cristianos llamarían la consagración de los 3 sentidos principales y su empleo en la evolución de la vida interna espiritual. Luego se aplica lo aprendido y comprobado, seguido por la fructificación del conocimiento adquirido.